La escritora Blanca Elena Paz ha nacido en Santa Cruz, Bolivia. Es narradora principalmente, aunque también ha incursionado en la poesía, el ensayo y el artículo científico. Ha sido directora ejecutiva de la Casa Municipal de Cultura de Santa Cruz y actualmente continúa inmersa en el mundo de las letras y se complementa con el ejercicio de la docencia universitaria. Muchas gracias por la amabilidad y por recordarme. Ya, de verdad ha sido una sorpresa, agradable por cierto. Y bueno, aquí estoy para ver de qué tenemos que hablar. Yo estudié primaria y secundaria en La Paz. Ya, porque en esa época se creía que había que salir de aquí para poder tener una educación un poco más a fondo. Como usted sabe, yo soy mayor ya, así que se ubicará en la época de mi nacimiento. Santa Cruz no había logrado obviamente el nivel de desarrollo que tiene ahora, y para ir a la universidad, por ejemplo, la gente pues prefería que los hijos vayan a Sucre, a Cochabamba o directamente al exterior, porque la universidad todavía no tenía la gama de carreras que tiene en este momento. Y con los colegios y escuelas pues sucedía lo mismo, y en mi casa se creía eso, así que yo me fui para La Paz y allá es donde he estudiado primaria y secundaria. Conmigo se da una situación que no es extraña, pero poco común, ¿no? Yo sabía leer a mis 4 años y esto llamaba mucho la atención también. Entonces me voy para allá. No fui nunca al kinder, ni fui a primero, por esta situación que le estoy explicando, porque yo sabía ya leer y escribir y obviamente me aburría y era conflictiva, ¿no? Me dedicaba a rayarle el cuaderno, ¿no? Porque claro, me sobraba el tiempo y me salía al patio a hacer cosas de acuerdo a mi forma de pensar de ese momento,
más interesantes, ¿no? A comprarme helado o a ir a jugar a algo, no sé, pero por momentos volví así a mi curso, ¿no? Y de verdad, créame, que estoy muy agradecida con mi maestra de segundo de primaria por todo su aguante. Ella quería pasarme a tercero, ¿ya? Pero la edad era un impedimento, ¿me entiendes, no? Entonces la pobre, de verdad que ahora yo entiendo, ¿no? Que sufría muchísimo conmigo porque era muy movediza, pero mi maestra también era muy creativa, le cuento, y ella solucionó este asunto de que yo los mordía a mis compañeros y les tironeaba el pelo, qué sé yo. Me nombró pues la Mujer Maravilla, entonces incluso me compró el traje y me puso un asiento al lado de la puerta de entrada a mi curso. Entonces, como la Mujer Maravilla va a estar pues haciendo cosas, ¿no? El curso, y le cuento que eso me cayó muy bien porque estimulaba mi ego y claro, a cada momento recordaba, ¿no? De ver cómo estaba vestida, que tenía que moderarme y no, más bien tenía que proteger a mis compañeros. Yo me postulé a una beca y me fui a estudiar Ciencias de la Salud a la Universidad Nacional de La Plata. Entonces allá estudié. Me tocó estudiar en la peor época, es decir, en la época de los problemas que se conocen en la literatura como las guerras sucias, ¿no? Es decir, los momentos de las dictaduras. Ya, yo estaba por allá y pues he visto todo lo que pasó bien de cerca y también sé que al mismo tiempo estaba ocurriendo eso, ¿no? Esa realidad en otros países, como por ejemplo en Bolivia. Siempre he sido lectora, no compulsiva, de chica sí he sido compulsiva. ¿Qué leía de chica? Cuando le digo de chica, le estoy hablando hasta, no sé, mis 12 años de edad. Luego ya no, porque ya sabía que era lo que me gustaba leer. Y para mí, en La Paz no fue muy sencillo. Mi familia no es adinerada, ni lo ha sido. Pero al decirle que siempre he sido lectora, le hablo desde el fondo, ¿no? Desde un fondo que me obligaba a guardar los quintos o las monedas que podía tener para el recreo para alquilar las historietas en los kioscos de la Pérez Velasco. ¿Ya? Yo me inicio conociendo la literatura a partir de las historietas, ¿no? D'Artagnan, el Tony, ¿verdad? Sí, fantasía, ¿no? Las que llegaban de Argentina, tenían una época para llegar y yo recuerdo que yo llevaba un buen registro de cuándo tocaba que salgan, porque cómo iba a perderme mi encuentro con Nicour de Lagache, por ejemplo, ¿no? O con el Cabo Sabino, ¿ya? Y esa fue mi primera forma de
comprobar yo misma que me gustaba demasiado la literatura. Ya más chica, le estoy hablando de 8 años de edad en primaria, tenía actitudes para la actuación y para la declamación. Entonces me daban las poesías clásicas, ¿no? Para las fechas tradicionales, ¿no? Las celebraciones cívicas, etc. Y declamaba, ponía todo, ¿no? De mí misma, lo recuerdo. Pero siempre fui muy exigente, disconforme. Y llegó un día en que no me gustaban las letras de las poesías y decidí hacerlas yo misma. Eso fue en primaria. Con esto le quiero decir que en realidad en la escritura me inicio en la poesía y estoy agradecida porque hasta el día de hoy me persigue. Si bien después cambié de género, pero la poesía no me abandonó, nunca. Yo estuve publicando durante mi época de estudios allá en La Plata, hacía poesía y publicaba en el periódico de ahí de la ciudad y en todos aquellos folletos que salían en la universidad, ¿no? Pero fíjense que se me dio, qué suerte, por leer a la escuela rioplatense, estando ahí. Entonces ahí es que me acerco a Horacio Quiroga, a Benedetti, a Onetti, a Borges, a Cortázar, ¿ya? A las hermanas Ocampo, ¿ya? Y ahí descubro que esa era mi escuela, ¿ya? Cada día trato de acercarme más, de conocer más y sobre todo de descubrir las técnicas de la escritura. Y ya le había dicho anteriormente que en ese tiempo se dan situaciones políticas muy conflictivas, tanto allá como acá, en Chile, en Paraguay, en varios países. Sucede que mi padre fallece acá, yo no podía regresar y me afectó mucho la forma de enterarme de la muerte de mi padre. Era algo que no sé, no lo podía procesar y sucede que yo me bloqueo en la escritura de la poesía, pero descubro en mis entrenamientos que había encontrado otro género para poder expresar, y ahí es que me inicio en la narrativa, en el cuento. Yo recién regreso a Bolivia, porque yo vivía allá mucho tiempo. Regreso después del golpe recién, o sea que ya le estoy hablando. Todavía fui a Brasil a hacer un curso, ¿ya? En Ciencias de la Salud, fui a hacer unas técnicas de ayuda en las cirugías. Y vuelvo aquí ya para quedarme
recién alrededor de los 80 y 82, primero me voy a La Paz. Allá estaba mi madre, pero teníamos una casa, ¿no? Aquí siempre. Y estuve en La Paz, volví después de tanto tiempo. Pero quise venirme acá porque esta es mi ciudad, ¿no? Y ahí recién es que me pongo a trabajar en serio dentro del género cuento. Cuando yo llego acá, había un grupo de personas que estaban trabajando. Estaban trabajando en poesía mayormente, pero también en narrativa. Y de tal manera es que también empecé a publicar. Publiqué en periódicos y me anoté a estudiar una segunda carrera en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Estudié veterinaria, de ahí lo conozco a mi amigo Víctor, porque él era estudiante de Derecho, ¿verdad? Y ellos sacaban una página así, donde publicaban poesía, ¿no? Cuento, y ellos me publicaron mis dañineros también. Sí, él debe tener por ahí algún trabajo. Ya ve, entonces ahí entro, me presento a una convocatoria. La FUL de la Gabriel convocó a un concurso multigénero. Era ensayo, poesía y cuento para los Juegos Florales Universitarios. Entonces yo me presenté y me acuerdo que salí finalista, salí finalista dentro del género cuento, y hubo obviamente otra gente que también fue seleccionada, clasificó en los otros géneros, ¿no? Había crítica literaria también. Y de tal manera pues es que se mandaron nuestros trabajos a La Paz, porque era La Paz la que organizaba, y ahí saqué pues un premio, y con ese cuento que es de principiante, yo tuve la suerte de entrar a la literatura. La verdad que pucha, para una pues es algo increíble, ¿no? Difícil de aceptar, pero con un poco de temor también, ¿no? A la crítica, qué sé yo, pero a sabiendas de que la vida es larga y que aquí estaba para mejorar, y es lo que hasta el día de hoy trato de hacer. Sí, es cierto. Yo formo parte de un grupo. Estábamos yendo cronológicamente, aunque yo siempre vuelvo en el tiempo, ¿ya? Pero le había dicho que acá había gente que estaba trabajando, ¿no? Entonces sí, en cuento. A raíz de ese premio que yo recibo, me invita Jorge Suárez, me convoca al taller del cuento nuevo. Era un grupo que funcionaba en la que se llamaba en esa época la Casa de España. Ahí habían reuniones ya marcadas, ¿no? De un grupo de gente que también había estado publicando, y que, caramba, me asombraba el conocimiento, ¿no? Y la destreza que tenían para el manejo del cuento
yo asisto, invitada por él, y bueno, ahí encuentro a personas que ya conocía de Argentina, ¿no? Porque como le había dicho que yo era lectora y que hacía mis publicaciones, también había otra gente, ¿no? Allá que hacía lo mismo, y me encuentro más o menos con dos de mis conocidos que ya habían regresado y estaban ahí formando parte del grupo. Entonces asistía a las reuniones y presentaba mis trabajos. Hemos trabajado durante año y medio aproximadamente bajo la dirección de Jorge Suárez, y después de ese tiempo se publica Taller del Cuento Nuevo, que sí es un libro que reúne trabajos que rompen con la estructura tradicional del género cuento, ¿no? Nosotros fuimos 14 y se nos conoce como Taller del Cuento Nuevo o Generación de la Ruptura. Lo hice, pero cuando lo hice, sí era consciente de lo que estaba haciendo, porque para eso me había dedicado a estudiar la teoría literaria también, para no solo conocer la estructura del género, sino para saber el porqué y de dónde salía todo, y todo el recorrido, la evolución que había tenido el género. Yo lo asumí con seriedad, sí, y fue un acto, ese fue un acto consciente. Teorema es mi primer libro. La tematología siempre ha sido fuerte, ya no tengo mucha, ¿cómo le digo? No sé, no me gusta la literatura de aguas mansas. Ya me gusta tocar cosas que me hagan trabajar, no en espacios bonitos ni ocupar tiempos agradables, sino más bien dentro de la conciencia de cada uno de mis personajes, ¿ya? Entonces, en Teorema toco muchas cosas que quizá para la época se consideraban tabú, pero no lo hago como una provocación, sino como un reflejo de la realidad que yo hubiese querido que se dé, porque para mí el cuento es eso, un reordenamiento estético de la vida, y no escribo cosas de la vida real, yo siempre escribo ficción, ya, pero sí fue difícil, porque ya en Taller del Cuento Nuevo fue difícil por la mentalidad de las personas. Tuve que en algún momento escuchar cosas de mis propias congéneres, ¿no? Pero como le había dicho a usted, yo sabía por qué lo hacía y quería hacerlo, no como provocación, sino porque eso era lo que yo sentía que debía hacer. Y bueno, también la gente con el tiempo se acostumbró a mí.
eso debo decirlo de verdad con agrado, ¿no? Se acostumbró a mí y de verdad leyó, ¿no? Como qué era lo que yo quería transmitirlo ya con otro tipo de ¿cómo le digo? De predisposición, porque hay diferentes predisposiciones y no puedo quejarme, ¿no? Me han leído y sé que he podido aportar, ¿no? Con lo que yo quería para el desarrollo cultural y artístico, pues, no solo de mi ciudad, sino de mi país. Bueno, yo haría mal en decirle a usted, porque los cuentos, una los pare, y como son hijos, no puede discriminar a ninguno, pero hay algunos que me han costado mucho, ¿no? No solo esfuerzo, ¿cómo le diría? En el trabajo en el último trabajo ya, que es el pulido, sino también porque los he hecho en épocas muy difíciles para mí, porque dentro de la obra está pues todo, ¿no? Ya todo lo que está ocurriendo aquí afuera y lo que está ocurriendo también aquí adentro, aunque la realidad sea una ficción. Entonces, Teorema, por ejemplo, ¿sabe cómo nace? Nace como el cumplimiento de un compromiso. La mayor parte de mi obra ya estaba publicada por otros, es decir, en las antologías. Ya me habían publicado en universidades de los Estados Unidos, ¿no? de Argentina, en otros lugares. Y caramba, para mí esto lo llevaba como una tarea pendiente, porque no me sentía muy bien de ver que mi obra estaba diseminada, dispersa por otras partes, y que yo no había, hasta el momento no me había sentado a reunirla y a entregarla en un solo volumen. Onira sale después. En Onira las realidades que hay mayormente son de mis recorridos por Europa y por otros sitios. No deja de ser también representativo de alguna realidad latinoamericana, pero mayormente toco temáticas ya no tan delicadas, o no sé, ¿no? Porque tengo algún cuento también por ahí que me ha acarreado o les ha acarreado urticaria, ¿no? Pero es diferente, ¿ya? Yo reconozco que en Teorema hay mayor contundencia, ¿ya? Pero Onir es un poco más liberal aún, ¿no? que Teorema, sí.
agarré el ritmo, el oído, de tanto leer a Edgar Allan Poe, ¿no? El maestro del terror, porque es el que gradúa la respiración, y el trabajo del tiempo y del espacio de Julio Cortázar. Ya, obviamente soy un remedo, pero, no creo. Pero en eso estamos. Ese cuento sale de ONIR y se llama Historia de Valverde. Fue llevado a la pantalla, sí, un cortometraje. Ese cuento tiene otro, además del valor literario que pueda darle o no el lector o la crítica, para mí fue un desafío. ¿Por qué razón? Yo hago literatura contemporánea, ya le expliqué a usted cuál es mi escuela, y usted ya sabe que soy justo una de las personas que rompió de cierta manera, ¿no? La forma tradicional de narrar. Mi padre escribía, mayormente era poeta, pero estaba dentro del criollismo, dentro del costumbrismo. Y yo sé que a mi padre siempre ha sido una hija contestataria, ¿no? Una alumna contestataria, ya, una madre contestataria, una esposa contestataria, ya, en fin, ya es mi forma de ser, y no hay dique, no hay barrera para contener eso, ¿no? Bueno, a mi padre le hubiera gustado mucho que yo asumiera la misma escuela, ¿me entiende, no? Por eso le digo, y sabe que yo me quedé, lo que le había contado a usted, que me quedé sin poder procesar de manera íntegra lo que fue la muerte de mi padre. Entonces, durante mucho tiempo estuve pensando que algo le debía, ¿no? Y, ¿por qué no? Un día dije, voy a escribir un cuento dentro de la otra escuela, y de ahí resultó, pero quise hacerlo con las técnicas que estuve ejercitando en la literatura que hago, por la que la gente me conoce, vamos a decir. Entonces, primero lo llevé ese cuento durante varios años en la cabeza, porque es mi forma de construir, porque quería tenerlo todo resuelto, ¿no? Para sentarme y vaciarlo, y por eso para mí el proceso es bien doloroso para cada cuento, porque no puedo estar en paz, ¿no? A cada momento surge como segundo, como tercer pensamiento, y tengo que trabajarlo. Voy alisándolo ahí hasta que me siento con un estado anímico adecuado, y me siento a vaciarlo, y puedo quedarme 2 días sin comer, o día y medio, no lo sé, capaz que cae la noche por la mañana, y recién me levanto y lo cierro, y tengo que esperar, ¿no? Mucho tiempo para abrirlo con otro estado, y para ver si de verdad escribí o cometí, ¿ya? Porque tengo que criticarlo primero, ¿no? Y ya luego recién lo voy a pulir de acuerdo al resultado. Si veo que cometí, sí, no lo guardo más,
lo hago un bollo de papel, una pelota, y lo pongo en la papelera para siempre. Y si veo que sí, tiene perspectivas, ahí ya lo voy trabajando, ¿ya? Ya ese trabajo es más largo. Pero ya le digo, lo de historia de barbero lo llevé durante años en la cabeza, porque no encontraba la manera de darle y de transmitirle a quien me lea, sea hombre, mujer, no me interesa, pero quería transmitirle ese dolor, esa fuerza. Y llegó ya un momento en que descubrí cómo lo iba a hacer, y me senté y salió, pero es uno de los cuentos que más me costó realizar, porque no era mi escuela, ¿me entiendes, no? Y lo hice, puse ese cuento ahí, y dos historias de monte adentro, ¿no? Es decir, con el habla de mi gente, ¿no? El habla de nosotros, sí. Aunque nunca me he separado del voceo, ni en Teorema, ni en Panier, porque así vaya a Europa o donde sea, siempre voy a hacer la misma camba, y de eso estoy feliz. ¿Ya? Es más, mire, mis cuentos traducidos están en voceo, justamente, ¿no? Son los que están en voceo. Muy rara vez uso el tú, por la costumbre, ¿no? Porque yo hablo así, nunca he dejado de hablar así. Es uno de mis cuentos más dolorosos, le decía, y puse esos dos para completar de una vez, ¿no? El desafío, ¿ya? Y ahí están, ¿no? Son cuentos de condenados, ¿no? De las cosas que a la gente en el campo aún le gusta escuchar. Sí. Con otras técnicas, pero es eso. Tengo, sí, acá en UNIR tengo. En Teorema no son otros tipos pero acá sí tengo, y estoy en una colección de literatura erótica. La sombra es uno de mis cuentos, sí, y el otro, no me acuerdo cuál de mis otros cuentos, pero comparto un fascículo, el número 2 de la colección de literatura erótica de la editorial La Vera. Lo comparto con Víctor Montoya, que siempre ha vivido en Suecia. Siempre la hice. Sí, en la poesía ya la hacía. Y tengo también otro cuento. Está incluido, se llama Solicitud. Está incluido en el número 2 de El Ansia, porque El Ansia en el número 2 nos quiso rendir un homenaje a 3, ¿no? Al pensador Mansilla, sí, filósofo, al poeta Nicomedes Suárez y a mí. Entonces ahí ellos han incluido un cuento erótico mío que se llama Solicitud. Pues mire, no podría explicarle, pero igual la escribo con las técnicas que utilizo, solo que no sé, trabajo los diálogos. Mis personajes son diferentes, ¿no? Para empezar. Ya, y mi trabajo para los diálogos también. La temática intimista, nada de extraño, de novedoso, pero en esto que ha publicado Simose,
No tengo nada erótico, pero he hecho poesía erótica también. Ya no sé si creo que mejor lograda que en la narrativa, no lo sé, ¿no? Esos son otros los que tienen que definirlo, pero la tematología es muy intimista la que utilizo para la poesía. Alguna vez un tema fuerte, ¿no? Quizá la queja, ¿no? El dolor, ¿no? De estar viviendo una realidad equivocada o muy dura para seguir soportándola. Dinero no me reportó, pero me reporta algo más lindo, porque la plata me la gasto, soy una botarata, sí, pero lo que me queda acá, que es la satisfacción, no se gasta, y de verdad contenta, me pone feliz el representar a mi país entre otros autores extranjeros, y el haber sido publicada en el exterior y en otras lenguas, claro. Me ha gustado. Pucha, pero bien difícil, ¿no? Un asunto ya es otra cosa, ¿no? Ir en nombre de presentarse a una mesa a un conversatorio, a una mesa de conversación con gente muy entendida, pero no, pues, ¿por qué me voy a achicar, no? Si mi país es tan digno como cualquier otro y yo soy muy respetuosa, entonces me he sentido bien. No he ido muchas veces a representar a mi país, sí he ido a Miami y he ido a Brasil también, he estado ahí representando. En Europa igual, porque he ido a Galicia, ¿no? Y he participado en mesas y además en ferias de libro y dando conferencias y charlas. He ido a otros encuentros sin necesariamente representar a mi país, y me hubiera gustado participar en muchos más, pero ¿sabe qué? No tengo dinero. Y de verdad, esa es la parte más difícil, porque invitaciones llegan, pero ¿con qué? Las veces que yo he viajado, lo he hecho por mecenazgo, gracias a la ayuda de gente que ha comprado un pasaje para mí, y bueno, la estadía siempre la da el lugar que invita, qué sé yo, pero esa es la realidad que vivimos acá en Bolivia. En otras partes no es así. Yo tenía oportunidad de estar con esa gente con las que he compartido mesa de diálogo, ya en otro tipo de charlas, y a todos ellos les pagaba su país, ¿no? La participación ahí, qué sé yo. En el caso nuestro no es así. Ahora sí, en la Feria del Libro, todo eso, he ido a Cochabamba, a La Paz, y siempre la Cámara del Libro me ha pagado mi pasaje y mi estadía, y eso no me quejo. Pero para ir al exterior, por ejemplo, nosotros no recibimos ninguna colaboración,
debería haber un fondo para que nosotros podamos llevar también lo que se hace acá a otras partes. Hay una mala administración, no solo en la cultura, sino a nivel nacional y nosotros estamos peor que la salud, donde se asigna una miseria de plata, porque no se piensa que el nivel de desarrollo de un país también se mide pues a través de la cultura y del arte. Y no se toma en cuenta eso nunca, ¿no? Yo sé que hay muchas fundaciones y que podría, de alguna manera, si hubiese una buena administración a nivel nacional, se podría contar con un fondo para que los artistas pudieran viajar hacia afuera. Ahora, el problema para nosotros es doble, es triple. Primero, las convocatorias cuando llegan aquí, ahora hay más facilidad porque está el internet. Antes no era así. Las convocatorias se quedaban por allá, por el lugar por donde entran, que es la sede del gobierno. Y ahí las cernían y ahí de ahí se perdían y no llegaban acá, a veces por oídas, ¿no? Nos enterábamos de eso. Ese es el primer problema. El segundo, la selección, ¿no? Que lamentablemente siempre hemos sido los últimos, ¿no? Siempre se miró otros lugares para hacer la selección y otras culturas. Me alegra, ¿no? Pero acá no llegaban, ¿no? Imagínense, ni nos conocían. Una vez fui a Cochabamba a un encuentro y allá encontré, valga la redundancia, porque ese es el significado, encontré gente que no nos conocía, encontré gente extranjera. Yo misma los invité para que vinieran a Santa Cruz y para que supieran que acá hacíamos literatura. Salió una antología muy interesante que se llama Narrativa del Trópico Boliviano. Salió en inglés y salió en español. Fíjense esos encuentros de la vida, ¿no? Esas casualidades. Salió de ahí, ¿no? Vino acá un crítico, un hombre importante que hace cine, y ahí yo los convoqué, ¿no? A los narradores, y el hombre estaba asombrado, no podía creer que... Y de ahí salió el libro, ¿no? Él lo hizo con el apoyo de Editorial La Hoguera y con el apoyo de el Centro de Estudios Latinoamericanos de los Estados Unidos. Primero, que nos ven con el canto del ojo, como decimos nosotros, ¿no? Hay otras preferencias, como le dije, por otras áreas que se manejan en el país, y luego por otro tipo de culturas, ¿no? Los chaco-amazónicos siempre hemos estado relegados. Nosotros solitos tratamos de colaborarnos entre nosotros para ir llenando esos vacíos que lamentablemente hasta el día de hoy no nos llena ni el gobierno de acá, el gobierno nuestro, el del municipio, ni el gobierno central, tampoco la gobernación. Esa es la verdad. A veces ni nos conocen y estamos en casa. Peor allá arriba, en el gobierno central.
Sí, he sido directora ejecutiva de la Casa Municipal de Cultura y fui elegida por Asamblea de Artistas, igual que el escritor Germán Coimbra. Él fue mi jefe y bueno, porque tratamos de hacer una buena gestión con lo poco que había, porque como ya usted mismo me ha dicho y yo se lo he repetido, el dinero que se asigna para la cultura, Dios mío, no alcanza ni para comprar picolé. Entonces, y hay que repartirlo en varias áreas, ¿ya? Y creo que seguimos igual. Hace tiempo que no me acerco por ahí, pero por lo menos durante esa época hemos tratado de abrir la casa para todo aquel que hubiese querido acercarse a hacer algo. El artículo que hago es científico, porque el área en la que trabajo da oportunidad para hacer eso, no para publicar, sino en cuanto al conocimiento, ¿no? Entonces, me gusta hacer artículos científicos, me gusta mucho y me gusta también enseñar, ¿no? ¿Cómo le digo? Las formas de hacerlo, porque ya es otro tipo de escritura y el chip es otro, ¿no? Hay que cambiarlo. La terminología dentro de mi área de trabajo no tiene nada que ver con el nivel literario que se usa para escribir un cuento, un poema, etc. En el ensayo no tengo mucha experiencia y debo decirle de manera franca, me siento más contenta con el artículo justamente por la brevedad, ¿no? Porque ese es mi alcance. Beatriz Conamoto, mi compañera de camino, mi compañera tallerista, con ella dimos muchos talleres acá en Santa Cruz, siempre para aportar con la formación de la gente. Excelente narradora, tiene algo de poesía también. Lamentablemente partió pues de manera prematura y su obra ha quedado sin ser publicada. Guardo varios ensayos sin publicar de ella en mi computadora. No los he digitado yo, sino otras compañeras que quisieron trabajar en eso. Tengo otros cuentos no conocidos de ella que también los guardo en mi computadora y hasta el día de hoy sigo esperando un alma piadosa para ver si podemos llegar a publicar algo más de la obra que quedó inconclusa de Beatriz, pero como narradora, excelente. Hace algún tiempo yo estaba descontenta porque veía el facilismo en la escritura del cuento. Veía otras modas que quizá no eran malas, pero que no eran para mi gusto, ¿no? Entonces, ¿dónde las veía? En los concursos, porque suelo ser convocada para calificar, ¿ya? Pero
todo el tiempo me he pasado hablando, porque no me callo y lo pongo, ¿no? Por escrito, ¿ya? Claro, porque tengo que expresarme y tengo que decir qué es lo que veo que para mi gusto no estaba bien. Y fíjese, la última vez del cuento, sobre todo, ¿no? Pucha, me daba pena ver personajes que de pronto aparecen como largados en paracaídas en un lugar X y están recorriendo algo y me van nombrando tecnología nada más. Y nunca sé si llegaron a un destino, si no llegaron. Y no les estoy hablando porque el cuento sea de final abierto, no, sino de la estructura misma, ¿no? De la forma de cómo está actuando el personaje, cómo lo ha puesto a actuar su creador, ¿ya? No sé ni si ese personaje entra en empatía con otro o con lo que está viendo, nada de eso lo sabía. Pero la última vez que me convocaron a calificar, que no hace mucho, le puedo decir que el cuento se abonó conmigo, ¿ya? O yo con el cuento. Porque le cuento que el cuento, ya que me contaban, estaba muy bien contado y salí feliz. Leí creo que unos 8 libros, ya cada uno de unas 80 páginas, algo así, porque es el límite que se pone por norma. Y ¿sabe qué? Me gustó como la gente había mandado cosas buenas, muy buenas, bien trabajadas para mi gusto, ¿ya? Eso lo expresé. Lástima que no se entregó el premio en una mesa de diálogo. A mí me hubiera encantado, porque quería decírselos, ¿no?, a los que estuvieran ahí, que me había gustado la participación de todos los que leí, de verdad. Sí, lo hubo. Y eso es bueno, porque esos cuentos no solo eran de aquí. Participa gente de otra parte, como que salió el premiado paseño, ¿no? Y ahí estaba su cuento. Y los otros participantes, que nunca sabemos quiénes son porque no hay para qué, pero sí sabemos que concursó gente de otros lugares del país y hasta extranjeros, porque uno ve la forma de hilar el trabajo, ¿no? Pero me gustó, sí, esa es la verdad. Bueno, sí, estoy agradecida por este tiempo, por este lugar, por la presencia de usted, por el esfuerzo de mi querido amigo Víctor Paz Irusta, porque nuevamente comparto el espacio de su hogar. Siempre he venido a esta casa, ya, y lo veo, le agradezco, porque este es un esfuerzo de él, de usted, y me imagino que de muchas personas. Espero pues que algo de lo que he dicho hoy pueda ser tomado para mejorar, ¿no? Porque en eso estamos todos, ¿eh? Y que la gente pues que hace literatura, pese a las condiciones en las que trabajamos, que no se desanime, ¿no? Porque aquí estamos y estamos vivos, ¿no? Sí, y vamos a seguir todavía dando batería por un tiempo. Entonces que sigan y que lo hagan bien, ¿no? Siempre con respeto, ¿verdad? Pero con plena libertad, porque de eso se trata este juego.